Amén, mis hermanos, gracias al Señor que nos concede una oportunidad más para seguir compartiendo algo de su palabra, avanzando algo más de esta lectura pues que hemos puesto en sus manos ya en algunas reuniones anteriores. Y con la ayuda del Señor, hermanos, pues quisiéramos seguir desarrollando un poco esta lectura. Amén. Entonces, si mis hermanos, por favor, me pudieran acompañar ahí en sus casas también. Quisiéramos empezar por este verso que hemos puesto como de base, que está en Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 22, ¿no? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, con la ayuda del Señor. Dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, hermanos, que hay un fruto que el Señor quiere producir en su casa, en su iglesia, en nosotros, en cada uno de sus hijos y en nuestra comunión juntos delante de Él. Y ese fruto, dice el Señor, que proviene del Espíritu. Es el Espíritu quien puede producir, digamos, este fruto en medio nuestro. Nosotros, humanamente, pues digamos que a veces tenemos nuestras propias expectativas, aún nuestros propios anhelos, aún nuestros propios deseos de producir, digamos, un fruto para el Señor. Ese fruto, pues a veces nosotros pensamos que son cosas a veces externas o exteriores. Cuando el Señor Jesús oraba allí en Juan en el capítulo 15, que nosotros somos como esos pámpanos que debemos llevar ese fruto. Pues claramente está hablando acerca de ese mismo fruto del que él viene hablando desde el Génesis y del que habla hasta el Apocalipsis. En el Génesis el Señor ya nos mostraba un árbol que producía un fruto. Y ese fruto era la vida misma de Dios, del cual Adán hubiera podido alimentarse aún desde el jardín del Edén. De manera que ese fruto que el hombre debía poner en su interior era el fruto que provenía del árbol de la vida eterna. Todos los demás frutos pues eran, digamos, para alimentar su ser, pero el árbol de la vida eterna escondía la vida misma de Dios y esa vida produce un fruto. Por eso el Señor Jesús, allá como recordábamos en Juan, dice que el que no permanece en Él no puede llevar fruto o no lleva fruto, pero el que en Él permanece lleva mucho fruto. Ese fruto que proviene de Él, el Señor quiso también dejarlo reflejado en la comunión de sus hijos. Por eso leímos al principio, en la introducción que hacíamos a este pasaje, ese episodio allá en Éxodo, donde el Señor allá en el monte le revela a Moisés lo que él quiere que el pueblo le presente al Señor, le haga al Señor, harás además o harás también. Y dentro de esa obra que tienen los hijos de Dios para hacer al Señor, estaba el candelero de oro. Ese candelero de oro hablaba de un misterio muy profundo que solamente pudo ser claramente comprendido allá en el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tuvo esa visión en el Espíritu, como dice el Apocalipsis, y por el Espíritu entonces pudo comprender qué eran esos 7 candeleros que el Señor había figurado aún desde el Éxodo. Así que el pueblo del Señor, nosotros como sus hijos, ahora somos ese candelero, somos esa iglesia. Y así en Éxodo se nos revelan muchos detalles del candelero, que ya han sido ampliamente compartidos por muchos de nuestros hermanos y también están ya disponibles en muchos de los ediciones de los libros. Y uno de esos detalles particulares eran justamente esas manzanas. Nuevamente vuelve el Señor ahí a relacionar su obra con ese fruto. Así que el fruto que el Señor quiso poner en el candelero
fueron esas 9 manzanas. 3 manzanas en cada uno de los brazos del candelero. Una en el centro donde unía cada uno de los 2 brazos del candelero. Ahí se completan entonces los 9 frutos que el Señor quiere producir. Así que cuando nosotros hablamos de que este espíritu ahí en Gálatas es el que produce, el espíritu del Señor es el que produce estos frutos, ahí vamos a comprender un poco más cuál es el fruto que nosotros vamos a producir para el Señor como sus hijos, como su iglesia. Así nuestra expectativa entonces, digamos que se sujeta a la expectativa del Señor. Por eso cuando el Señor habla y nos va revelando acerca de ese fruto, pues entonces podemos comprender bien qué es lo que el Señor anhela y está trabajando para producir en nosotros. Entonces, ese fruto, hermanos, que debe producir la iglesia, no es el fruto natural del ser humano, no es el fruto de ninguno de nosotros o el fruto que pensamos nosotros que podríamos nosotros llegar a producir para el Señor. Ese fruto entonces está aquí relacionado, esos 9 frutos que el Señor anhela un día recoger también de su iglesia. Ya habíamos considerado ya estos primeros frutos. Dice, el espíritu del espíritu es amor, gozo y paz. Y como decimos, hermanos, estos frutos que el Señor está produciendo, está trabajando para producir esto en nosotros, están basados en la provisión que Él mismo ya nos dio. Así como la savia, digamos, toma toda su vida de la tierra, de la lluvia, y esa savia se transfiere, digamos, del tronco hacia los pámpanos hasta producir fruto. Quiere decir que existe una base, una provisión previa para que nosotros como sus hijos podamos producir esos frutos. Cuando nosotros habíamos leído aquí estos 2 primeros frutos, el amor, por ejemplo, el amor proviene del amor de Dios. Nosotros no podríamos producir este fruto si el Señor no nos hubiera dado primeramente su amor y no nos hubiera revelado su amor. Por eso es que la iglesia puede amar al Señor y puede amar también a sus hermanos, como dice el apóstol Juan, que el que ama a Dios ama también a sus hermanos. Por eso ese fruto del amor de Dios, ese fruto del Padre que por amor nos dio a su Hijo, ese fruto tiene esa base. Y ese fruto entonces va a producir cuando esté en nuestro corazón, cuando el Señor vaya trabajando esa revelación profunda que Él nos quiere dar acerca de Él, de su Espíritu, entonces también vamos a amarnos unos a otros. Y asimismo, sabemos, por ejemplo, que el gozo, como leíamos en la reunión pasada, ese gozo también proviene de la cruz del Calvario. Hebreos nos dice que el Señor Jesús menospreció el oprobio y fue hasta la muerte de la cruz por el gozo que había delante de Él. O sea que ese gozo también proviene de esa provisión que el Señor nos ha dado en su cruz. Estos frutos provienen de su misma obra, hermanos. Estos frutos provienen de su mismo operar desde el principio. Tenemos provisión para esto. No estamos solos en nuestras propias fuerzas. Contamos ya con esa provisión, digamos, histórica que el Señor ya dio y de la cual el Espíritu, dijo el Señor, que tomaría de Él y nos lo daría, lo está ahora dando también a nosotros. Por eso el amor que nosotros tenemos en la iglesia es el amor, pero que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por eso el gozo es el gozo del Espíritu que nos fue también dado, el que nos recuerda y nos pone nuestra mirada en el Señor. Y ahora, hermanos, entonces, con la ayuda del Señor, veamos este otro fruto, este tercer fruto, paz. Y así como sucede con los otros frutos, y quisiera que fuéramos ahí a Colosenses, a la epístola de Pablo a los Colosenses, para ver cómo este fruto también tiene su base, también tiene su provisión en la obra misma del Señor Jesús. Y aquí vamos a comprender un poquito cómo es esta paz, de dónde proviene esta paz y qué es lo que significa esa paz y cómo entendemos nosotros esta paz y cómo se va a producir en nosotros esta paz. Entonces dice Colosenses, el apóstol Pablo,
Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice así: y Él, el Señor Jesús, está hablando acerca del Señor Jesús, como leen mis hermanos ahí en el versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando acerca del Verbo eterno de Dios que se hizo hombre. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es como si hubiera una provisión permanente que le da existencia a todas las cosas. Y dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora nosotros pertenecemos a esa iglesia y estamos sujetos a su autoridad. Fíjense cómo Él va relacionando que Él es eterno, que Él es Dios, y que ese Dios fue dado a la iglesia como cabeza. Fíjese cómo, de dónde proviene todo nuestro entendimiento como iglesia, de dónde proviene toda nuestra sabiduría, de dónde proviene todo lo que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, además, y aquí ya ese Dios murió en la cruz del Calvario como hombre también, y se levantó de entre los muertos porque su testimonio fue perfecto. Esa es la base que Él está poniendo aquí para ir avanzando hasta el punto que queremos tocar. Para que en todo tenga la preeminencia entonces, porque Él es Dios, creador de todas las cosas. Porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él murió y resucitó, Él merece toda preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Eso agradó al Padre. Toda esa obra del Señor Jesús ha agradado primeramente a Dios su Padre. Y por medio de Él, por medio del Señor Jesús, fíjese aquí, que todo esto que Él ha venido desarrollando, dice que es, como decir, un medio, esa obra del Señor Jesús, es un medio. ¿Para qué? ¿Qué era lo que había entonces en el corazón del Padre? Para que su Hijo, que era Dios eterno junto con Él, creador de todas las cosas, viniera a la tierra, fuera manifestado en carne, como leíamos al principio en el versículo como de portada, ¿cierto? Estaba el Señor haciendo un medio. En varias oportunidades el Señor usa esa figura respecto a su Hijo, al Señor Jesús, de ser como ese medio, como esa escalera que une el cielo y la tierra, un medio para conectar lo del cielo con la tierra, para darnos la revelación que hay entre Dios para los hombres, ¿no? Un solo mediador, dice la Escritura, y ese es nuestro Señor Jesús. Y aquí también vemos cómo Él está haciendo ese medio con todo esto que nos está diciendo. ¿Cuál era ese medio? Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea que fíjese cómo había una enemistad entre la creación, hubo una enemistad, tanto en el cielo como en la tierra, con Dios que creó todas las cosas. Y la manera como el Señor quiso reconciliar con Él todas las cosas fue por medio de su Hijo amado. El Señor Jesús es el medio por el cual nosotros podemos obtener reconciliación, primeramente con Dios, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra hubo una rebelión y hubo una guerra contra Dios. Y aún esa guerra no solamente se quedó en los cielos, sino que también pasó a la tierra. Cuando nosotros tomamos el árbol que no producía el fruto de Dios, que en este caso estamos hablando acerca del fruto de la paz, nos comimos el árbol que producía la muerte, o sea, todo lo contrario a lo que había en el árbol de la vida. Por lo tanto, ese fruto del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, en lugar de producir paz, produjo guerra. Y como lo habíamos recordado ya bien al principio, en la primera familia ya hubo guerra entre los hijos, entre los hermanos. Pero el Señor,
por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo? Haciendo la paz. Ese es el fruto que el Señor quiere producir ahora en los corazones. Estaba en el árbol de la vida desde el principio, pero no lo tomamos. Nos comimos el árbol de la guerra. Pero ahora, gracias al Señor que por medio de su Hijo, dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire esto, hermanos. Qué curioso la manera como el Señor produce la paz. La paz en el sentido natural, humano, mundano, diríamos así, incluso satánico, consiste en vencer, digámoslo así, al otro. En no ceder aquello en lo que nosotros, digamos, estamos como dado por certeza. Pero fíjese, hermanos, cómo aquí Dios, que creó todas las cosas con amor, por alegría y para la paz, tuvo que soportar la guerra. Y la manera de demostrar Dios que Dios tenía en su corazón no la guerra, sino la paz, fue dando a su propio Hijo. Fue que su Hijo mismo fuera a la cruz del Calvario y entonces entregara su vida para dejar sin argumentos a todo aquel que quería hacer la guerra y que no encontraba la paz. Entonces el Señor Jesús, hermanos, produce la paz que Dios anhelaba tener con las criaturas. Y entonces, hermanos, ahí surge la verdadera paz. La verdadera paz es la que proviene de la cruz. Históricamente ya esa paz la obtenemos porque el Señor Jesús ya fue a la cruz del Calvario por toda la humanidad. Todo el que quiera hacer la paz con Dios encontrará que Dios ya ha dispuesto todo lo necesario. Todo lo que Él podía dar para que aceptáramos su paz ya fue dado. Nos lo dio en su Hijo, como lo leemos aquí en este pasaje. Ahora nosotros como hijos de Dios vamos a producir también ese fruto. Y la manera como nosotros vamos a estar en paz, como nuestro corazón va a estar en paz, también requiere una expresión de la cruz del Calvario. Cuando algo, hermanos, nos quite la paz, cuando alguien nos quiera someter a guerra, cuando alguna circunstancia afecte la quietud de nuestro corazón, revisemos si algo nuestro tenemos que ceder. Revisemos si tenemos que mirar a la cruz del Calvario y poder tomar de él la provisión necesaria. Si el Señor no hubiera ido a la cruz del Calvario, nosotros mismos, hoy día que amamos su nombre y que estamos proclamando que somos sus hijos porque Él nos rescató, nosotros mismos todavía permaneceríamos en guerra contra Dios, porque es por este medio, no por ningún otro, que el Señor quiso hacer la paz, quiso mostrarnos la paz a nosotros, sus criaturas. Ahora nosotros, sus hijos, también hemos de pasar por este fruto. Así que esto proviene de la cruz y va a pasarnos también a nosotros, digámoslo así, por esa misma experiencia, ¿no? Porque dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque ahí vamos a darnos cuenta cómo la paz, el efecto de la paz se experimenta en la mente, en los pensamientos. Dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, porque nosotros hacemos lo que pensamos, nosotros hacemos con lo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿no? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense, hermanos, que ahora Pablo, aquí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 16, leámoslo incluso desde el 14. Mire cómo esto
ahora tiene que pasar también por, por nuestro propio ser, por nuestra propia experiencia, por nuestro propio corazón, porque hermanos, nosotros estamos siendo transformados a su imagen. Su espíritu ahora está en nuestro espíritu y su fruto ahora quiere también expresarse en nosotros. Y para eso nosotros requerimos que su savia pase por nosotros. Y esa savia proviene, digámoslo así, de ese madero, ¿no? Entonces, fíjese, hermanos, cómo dice Pablo aquí en el capítulo 2 de Efesios y en el capítulo, leámoslo, desde el 13 incluso, dice, pero ahora en Cristo Jesús, gloria al Señor. Esta es nuestra posición ahora. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Eso es un efecto de la guerra con Dios y de la guerra entre nosotros también como seres humanos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo nos ha acercado a Dios, nos ha hecho cercanos. Ya podemos estar en su presencia, ya podemos permanecer cerca a Dios. Y ya nosotros no anhelamos, digámoslo así, la muerte de Dios como sucedió cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, que toda la humanidad, porque con toda seguridad que nosotros mismos también hubiéramos podido estar ahí gritando, crucifíquenle, ¿cierto? No queríamos cerca a ese Dios. Eso fue lo que pasó en la humanidad. Pero el Señor, como Él quería acercarse, Él no nos acercó a la fuerza. Él no hizo la paz por medio de la guerra. Él hizo la paz por medio de, de su muerte, de su sangre, de su cuerpo, ¿no? Entonces dice así, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es la razón de que ahora podamos estar nosotros cercanos al Señor antes que estábamos lejos y en guerra y enemistados? Dice, porque Él, o sea, Cristo, el Señor Jesús, Él es nuestra paz. Esa es la fuente de nuestra paz, hermanos. Nuestra fuente de la paz en el espíritu. No proviene de las noticias, no proviene de la estabilidad de la economía, no proviene aún ni siquiera de nuestros propios fuerzas o aún de nuestra salud. Nuestra paz proviene de Él, del Señor. Ya encontramos nosotros la paz eternamente, dice. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Para eso es la paz, para que nosotros podamos ser uno. Aquí claramente se está refiriendo Pablo a que ahora tanto judíos o israelitas como gentiles ahora podemos estar en paz, no como antes, que los judíos rechazaban a los gentiles y los gentiles rechazaban a los judíos. Si no hubiera sido por la paz de Dios expresada en la cruz del Calvario, hubiéramos seguido no solamente distanciados de Dios, sino distanciados gentiles con judíos, con israelitas. Y hermanos, por eso es que la paz es la que sostiene, digámoslo así, esa unidad en el Señor. La paz es la que nos hace estar cerca unos de otros. Ya nuestra guerra no está por lo que hay en nuestra mente, porque fíjese que antes judíos, israelitas y gentiles tenían una guerra por aquello que ellos habían tenido y había subido en su mente. Y eso que había en su mente les hacía estar en guerra constantemente. Pero ahora el Señor Jesús dice que Él, porque Él es el fruto de esa paz, de ambos pueblos hizo uno. ¿No era esa la oración que el Señor Jesús hacía ya al Padre? Padre, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. Esa es la paz. La paz es poder encontrar esa fuente de la cruz que nos hace ser uno, que nos hace estar en unanimidad por causa de la obra, por causa del testimonio del Señor Jesús. En nuestro corazón debe haber paz. En la iglesia debe haber paz. En la iglesia debemos ser todos cercanos unos de otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos dio su paz y para eso es la paz. Fíjese cómo sigue diciendo.
derribando la pared intermedia de separación. Fíjese que dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que la paz es derribar toda cosa que divida, que separe lo que debe estar en unión, en comunión. Ese muro refleja la guerra. Ese muro refleja la enemistad. Ese muro refleja la distancia, la no reconciliación, ¿cierto? Pero la paz dice que derriba ese muro, ¿cierto? Acorta la distancia de los corazones. Si el Señor puede producir ese fruto en nosotros, nos encontraremos sin esos muros, ¿no? Sin esos pensamientos que nos ponen en guerra. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne del Señor, las enemistades. Eso es lo que es la paz. Mirar la cruz del Calvario. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque eso era lo que hacía pelear a unos y a otros. Los mandamientos, la religiosidad, tratar de entender las cosas mentalmente, aún las cosas que son de Dios. Cuando las entendemos mentalmente y no por medio del Espíritu, no producimos la paz, sino que muchas veces producimos la guerra con nuestros argumentos que en principio hemos sacado de la misma Biblia. Claro, como dice el Señor, nuestra guerra, por supuesto, es contra las potestades, pero no, ¿cierto? No contra sangre y carne. Contra sangre y carne el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón de paz. En cuanto dependa de ti, dice la Biblia, estemos en paz con todos los hombres, ¿cierto? Aun cuanto eso nos significa a nosotros pasar un poco por esa experiencia de la cruz. Ceder un poco de lo nuestro, perdonar, ¿cierto? Amar, olvidar, eso es lo que produce el Espíritu en cada uno de nosotros cuando nos disponemos a ver de dónde proviene la paz que nosotros debemos experimentar como iglesia. Dice así, para crear en sí mismo, esa es la caña central del candelero, crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea que la unidad de la iglesia, ¿cierto? Va a expresar esa paz. Cuando hay paz, entonces somos uno en Cristo, manifestamos esa unidad, ¿cierto? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, que es el que produce ese fruto de la paz, al Padre. Entonces, hermanos, qué precioso que nosotros se nos haya anunciado esa paz. Si hay algo, hermanos, que anhela el ser humano en su corazón, es estar en paz. Esa paz que buscan desde la antigüedad, la filosofía, las religiones. Esa paz solamente puede ser hallada cuando comprendemos la obra del Calvario. Por nosotros nos hacen estar en paz con Dios, y Dios ahora está en paz con nosotros. Y cuando esa paz se forma en nuestro corazón, también nos vamos a dar cuenta que necesitamos la paz con todos nuestros hermanos. Hermanos, si hay algo que haya levantado, ¿cierto? Que nos mantenga lejos, que haya estorbado, todas estas cosas debemos ponerlas en la cruz del Calvario, llevarlas delante de la presencia del Señor, y que el Señor produzca la paz en nuestros corazones, con todos y con cada uno de los hombres, y aún si fuera necesario también en la iglesia, en medio de la iglesia. Entonces fíjate, hermanos, como ahora también Pablo nos da aquí algunos detalles más en Filipenses. Quisiera leer ahí ese pasaje para tener algún detalle más de esto que el Señor nos va mostrando aquí, de esa paz. Filipenses capítulo 4 y
Leámoslo desde el versículo 4 también, mis hermanos. Leámoslo desde el 4:4 para tener alguna base de lo que Pablo viene diciendo aquí. Dice así, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Ese es el gozo. Adelante ya había hablado Pablo del amor, ¿no? En el versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, y gozo y corona mía. Así que aquí ya está el amor de Dios, ¿no? Que es ese primer fruto que habíamos leído allá en Gálatas. Ahora está el gozo, como dice Pablo aquí en el versículo 4. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esto quiere decir que esa gentileza debe ser, digámoslo así, como esa expresión de la iglesia para los hombres. Porque el Señor está cerca y cuando el Señor dice que el grano está maduro, el fruto está maduro, entonces Él puede venir a tomar de su fruto. Tenemos, hermanos, que presentarle esto al Señor, ¿cierto? Eso es lo que Él espera encontrar en medio nuestro, estos frutos, ¿cierto? Dice, versículo 6, por nada estéis afanosos. Esto es lo contrario a la paz. Y aquí dice el Señor que no hay nada para que nosotros, por lo que nosotros podamos estar afanosos, ¿no? Dice, sino, ¿cuál es lo contrario a esto? ¿Cómo no estar en este afán? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Fíjese que el afán y el ruego, que podrían llegar a pensar que no podrían estar, digamos que podrían manifestar como lo mismo, son cosas distintas. Nosotros sí tenemos peticiones para hacerle al Señor, tenemos aún ruegos, ¿cierto? Que es como una insistencia, pero en todo esto no tenemos afán, ¿cierto? Afán es querer apresurar las cosas, ponerle, digámoslo así, el sentido de urgencia natural o carnal, que incluso puede llegar a usar Satanás. Hay que esperar del Señor dándole gracias, ¿cierto? Rogamos, hacemos nuestras peticiones, pero al mismo tiempo le damos gracias al Señor, porque aún mientras llega su respuesta, Él va formando su fruto en nosotros y ya eso es un motivo de gratitud para nosotros, al Señor. Con acción de gracias. Versículo 7. Entonces, como se puede leer, es ahí en el griego también quiere decir entonces. O sea que cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante del Señor, hermanos, nuestros ruegos, dándole gracias al Señor, ¿sí? Eso quita nuestro afán. Y por el contrario, entonces dice, entonces la paz de Dios. Qué precioso. Aquí nos va a dar algunos detalles de esa paz que es de Dios, que ya sabemos cómo fue expresada para nosotros, la humanidad, por medio de su Hijo en la cruz. Y tiene esta característica, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, otra vez relaciona la paz con lo que sucede en nuestra mente. Y dice aquí que la paz de Dios tiene esa característica de sobrepasar lo que entendemos. Fíjese que cuando no tenemos esta revelación de lo que es la paz de Dios, nosotros pensamos que nuestra paz es cuando nosotros podemos comprender todas nuestras circunstancias, cuando comprendemos todos nuestros momentos, cuando comprendemos y tenemos nuestro control, digámoslo así, o entendemos tener el control de todas las cosas. Cuando algo sucede que no teníamos entendido, que no teníamos previsto, que no podemos comprender por qué pasa, por qué sucede, o cómo hacer en cada caso, ahí el ser humano tiende a perder la paz por lo que sucede en su mente. Así que cuando suceden cosas, hermanos, que no alcanzamos a entender con nuestro propio entendimiento, ahí necesitamos la operación de la paz de Dios que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. Y esa paz de Dios nos hace reposar aunque todavía no entendamos las cosas.
No entendemos, por ejemplo, no entendemos aún de nuestras circunstancias actuales, todo esto que ha traído, digámoslo así, este asunto de la pandemia, ¿cierto? No entendemos por qué algunas cosas suceden en nuestra vida, algunas muy difíciles. No alcanzamos a entender, no entendemos a veces por qué nuestro cuerpo pierde la fuerza. Y todas estas cosas que no entendemos, hermanos, nos conducen a poder hallar esa paz de Dios, a mirar nuevamente al Señor, a acogernos de su obra en la cruz del Calvario. Y así nuestro corazón entonces empieza a disfrutar, a experimentar esa paz, que es la de Dios. Mientras esa paz no sea probada a ese nivel, probablemente podríamos estar en paz, pero una paz natural, la paz que no sobrepasa todo entendimiento, sino que es la paz que corresponde con lo que podemos entender, controlar, ¿cierto? Con nosotros mismos, por nuestra propia mente. Pero dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, gracias al Señor. Guardar el corazón, esto quiere decir que el corazón no se va a perder, no va a entrar en caminos oscuros, no se va a disponer a cosas que no provienen de Dios y que más bien nos van a hacer acrecentar esa pérdida de la paz. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, por eso esa paz guarda el pensamiento. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la paz. Y la paz está en lo que pasa en nuestra mente. Si nuestra mente sale de Cristo y si nuestra mente se enfoca en los asuntos naturales, mundanos, aún satánicos, lo que el diablo quiere traer a nuestra mente, si nosotros nos dejamos conducir en nuestra mente hacia esas circunstancias, vamos a perder la paz. Pero cuando nosotros volvemos nuestra mente, ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí incluso va a dar un poquito más de detalle, ¿no? Porque mire cómo dice el versículo 8. En la parte final del versículo 8, para entender un poquito al principio de esto que estamos leyendo aquí, dice, en esto pensad. O sea que el versículo 8 nos va a revelar un poco qué es tener nuestra mente en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Qué es que el Señor guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús y nuestros corazones? Dice Pablo, en esto pensad. O sea que con la voluntad humana nosotros podemos conducir nuestros pensamientos a lo que la Biblia nos enseña en que debemos ocupar nuestros pensamientos, porque si los ocupamos en esto que la Biblia enseña, vamos a experimentar la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, así que nuestro pensamiento debe estar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? Lo que es verdad es lo que se puede comprobar, digamos así. Lo que es objetivo, lo que se puede tocar, eso es lo que es real, lo que es verdad, ¿cierto? No dejemos que nuestra mente corra detrás de cada mentira que el diablo nos quiere traer. A veces estamos en alegría y de pronto un solo WhatsApp de alguien descuidado que replica algo que no es verdad, nos quita la paz. Sin ni siquiera saber si eso que nos está quitando la paz es verdad, ¿cierto? Por eso necesitamos volver otra vez a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es lo que es la verdadera, digámoslo así, verdad. Valga esa redundancia. Porque aunque los hechos sean ciertos y sean reales, ¿cierto? Porque una cosa es que sea cierto, que sea real, y otra cosa es que la verdad mayor sea la de la palabra del Señor Jesús. El mundo, los noticieros, la sociedad, la economía pueden decir muchas cosas que para ellos son ciertas y que tienen cómo comprobarlas. Pero hay una verdad para nosotros que gobierna por encima de todo esto. Y hace que aún eso que para ellos es real, para nosotros no lo sea.
porque nosotros tenemos nuestro pensamiento en lo verdadero, ¿cierto? Y lo verdadero, que es por encima de toda la verdad, es el Señor, sus palabras, su obra. Eso es lo que es verdadero, ¿cierto? Nosotros tenemos vida eterna, por ejemplo, y eso es lo que es verdadero. Todo lo honesto, fíjese cómo tener nuestra mente en lo deshonesto nos causa la pérdida de la paz. Pero hay que tener la mente en lo honesto, o sea, en lo que es, eh, digámoslo así, transparente, ¿cierto? Puro, como va a decir. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea puro, hermanos, trae paz a nuestro corazón. Todo lo que sea justo, todo lo que sea honesto, lo verdadero. Y todas estas cosas están en el Señor, están en su palabra, en la Biblia. Y por medio de su palabra es que nosotros podemos encontrar todo esto aún en la misma naturaleza, en la expresión de la sociedad. Hay cosas que son impuras y hay cosas que son puras, y el Señor Jesús, cuando ponemos nuestra mente en Él, nos enseña y nos muestra y nos dice: esto es puro, esto es justo o esto es injusto, esto es verdadero, esto es falso, ¿cierto? Esto es transparente, esto es turbio. Mira otra cosa, todo lo amable. Siempre ese sello de la amabilidad para todas las cosas producirá la paz para nosotros y para los demás. Cuando las cosas no son amables, al mismo tiempo no son del espíritu. Aún las diferencias que nosotros pudiéramos llegar a tener, aún en medio de la iglesia, porque aún los apóstoles pasaron por algunas diferencias, si proviene del espíritu, el espíritu nos va a ayudar a ser amables, aún en nuestras diferencias, y eso nos va a ayudar a manifestar ese fruto de la paz. Todo lo que es de buen nombre, nosotros como hijos de Dios debemos estar con lo que es de buen nombre. A veces los solos nombres de las películas, de las noticias, de los titulares, ¿cierto? No son de buen nombre, y ahí nosotros no debemos entrar. Y si entramos, nos vamos a dar cuenta que eso que no era de buen nombre va a quitarnos la paz más adelante. Entonces es mejor lo que sea de buen nombre, ¿cierto? Si hay virtud alguna, qué precioso pensar en las virtudes. Así era el Señor Jesús. Aún de las cosas negativas o malas, el Señor podía ver lo pequeño que hubiera de bueno, lo pequeño que tuviera de virtud. El diablo hace lo contrario, el diablo opaca las virtudes y engrandece los defectos. Si nosotros no nos fijáramos tanto en los defectos, sino en las virtudes, con toda seguridad que tendríamos una experiencia más profunda de la paz en nuestros corazones, y el Señor se alegraría de manifestar ese fruto en la iglesia y en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿cierto? Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en todo esto, ¿cierto? En lo que es digno de alabanza. Nosotros no podemos tener un corazón, digámoslo así, quejambroso o en quejabanza, ¿no? Que podría ser como lo contrario a la alabanza. La alabanza es darle gracias a Dios, darle la honra a Dios por lo bueno que hay. Así sea poquito, pero si de ese poquito nosotros vemos las virtudes, vemos lo puro, lo honesto, ¿cierto? Y alabamos eso poquito que hay, ahí el Señor nos va a traer a paz, ¿cierto? Recuerdo, mis hermanos, allá en el Antiguo Testamento siempre nos ha llamado mucho la atención esa frase, como cuando los israelitas levantaban el muro allá de Jerusalén, si recuerdan los hermanos, allá en Nehemías, en Esdras, que nos narran la restauración. Y el Espíritu Santo usó una frase que nos hace ver cómo piensa, cómo ve las cosas el Espíritu y cómo las ve el diablo. Por el Espíritu Santo dice que el muro fue construido, ¿cierto?, hasta la mitad. O sea, se veía lo que se había avanzado. Se avanzó hasta la mitad, ¿cierto? Los enemigos de Dios no veían que el muro había subido hasta la mitad, sino que faltaba la otra mitad, ¿cierto? Esa es la diferencia entre tener la paz de Dios en el corazón, expresándose en todo momento,
y el no tenerla, el querer hacer la guerra por lo que falta, el tener los ojos solamente para ver lo negativo, digámoslo así, lo defectuoso, pero eso quita la paz. No solamente quita la paz nuestra, porque nuestro corazón entra en esa posición, digámoslo así, negativa, de quejabanza, como decíamos, sino que además al expresar no lo que es digno de virtud, sino lo que no es digno de virtud, también va a hacer que otros pierdan la paz. ¿No le parece eso triste, hermanos? Que a veces con una sola frase nuestra, muy negativa, decepcionante, probablemente, como decíamos antes, real, porque es cierto que al muro le faltaba todavía la mitad, eso nadie lo puede discutir, pero los ojos de Dios, el tener el pensamiento en el pensamiento del Señor hace que leamos las cosas como son. Por eso nosotros nos alegramos, hermanos, por lo que el Señor ha hecho hasta el momento, por lo que el Señor hace en cada candelero. Debe haber siempre un motivo de alegría y de alabanza. Y no nos detengamos mucho tiempo a hablar o a criticar incluso lo que hace falta, porque eso nos va a hacer entristecer a otros y nos va a entristecer a nosotros mismos. Y lo más difícil, que vamos a entristecer al Espíritu Santo, que es el que está produciendo en la iglesia estos frutos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, hace falta más amor, démosle gracias al Señor por el amor que ya hay. Si vemos que hace falta algo de gozo, démosle gracias al Señor por el gozo que ya hay en medio de los hijos del Señor. Démosle gracias porque Él nos ha dado su paz todo el tiempo. Amén. Entonces, mis hermanos, ahí completamos nosotros esas tres primeros frutos, digámoslo así, que el Señor está trabajando en nuestros corazones para producir en medio nuestro. Qué precioso que podamos nosotros, hermanos, ser los que disfrutemos estos frutos, ¿cierto? Estos primeros tres frutos, como para cerrar aquí y dejar empalmado con la próxima lectura, si es que el Señor nos concede el tiempo y los medios. Estos primeros tres frutos, digámoslo así, son frutos de mucha alegría, digamos, son frutos de mucho anhelo para nuestra alma. Aún las almas que todavía no reciben al Señor anhelan esto: el amor, el gozo y la paz, ¿cierto? Pero ahora vienen otros tres frutos que el Espíritu Santo quiso que quedaran en el medio, ¿cierto? Vamos a leerlo un momentico ahí, ¿no? Con los hermanos. Dice: amor, paz, paciencia. Esos son los tres primeros frutos. Ahora vienen los centrales: paciencia, benignidad y bondad. Esos son los tres frutos del centro, tanto de la lista como en la figura del candelero. Mis hermanos recuerdan que dice la Biblia en Éxodo, el texto inspirado por el Espíritu Santo, que en medio o debajo de los dos brazos del candelero, ahí había una manzana. Debajo de otros dos brazos del candelero, otra manzana. Y debajo de los últimos dos brazos del candelero, otra manzana. Así que había tres frutos que estaban en el centro, ¿sí? Podríamos decir que esos frutos son los que van, digámoslo así, a estar ahí en medio de esos brazos, ¿cierto? Que pareciera que estuvieran cada uno por su lado, pero que al final están sustentados también en frutos del Espíritu. Esos frutos centrales son los que ya necesita el Señor trabajar en nosotros para, digámoslo así, para producir esa comunión, ese juntamiento de los brazos del candelero. Por eso ya la paciencia, ¿sí? Se requiere un trabajo más profundo del Espíritu. La benignidad, ¿cierto? La bondad son frutos, digamos, que el Señor va produciendo hacia adelante. Los primeros frutos son ese amor, qué precioso, el sentirnos amados y el poder amar. Luego del amor viene el gozo, qué precioso disfrutar esa alegría del Espíritu, ¿no? Y aún la paz, cuánto necesitamos esos frutos en nuestros corazones. Pero estos son los tres primeros frutos. El Señor va a seguir produciendo más. Como dice el Señor Jesús, que el que lleva fruto, Él lo poda, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lleve más fruto, o sea que hay mayor profundidad de frutos también.
hay mayor cantidad de frutos que el Señor quiere producir en nosotros. Amén, mis hermanos. Gracias al Señor. Concédame hacer una corta oración.